recordarnos que solo a Dios sea la gloria. Él es el centro de nuestra vida, así que solamente Él debe ser adorado. Soli Deo Gloria. Quiero invitarle a que vaya a su escritura a Filipenses. Mientras es un gusto poderlos saludar una vez más, sean bienvenidos. Y también quiero saludar a los hermanos o a las personas que están en sintonía de la radio misionera Jehová Jireh. Así que reciban un cordial saludo a los hermanos en México y a los que estén en cualquier parte del mundo escuchando la radio. Así que es un gusto poder también compartir con ellos en esta noche y de ahora en adelante, según tengo entendido. Así que es una bendición. Filipenses capítulo, ¿qué dije? 2 y su versículo 5. ¿Dónde está Filipenses? Se me ha escondido. ¿Ya lo tiene? Dice, yo todavía no lo tengo. Ahora sí lo tengo. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Puede tomar asiento. Estamos hablando sobre la cristología bíblica, o sea, la doctrina de Cristo desde la postura bíblica. Y la semana pasada comenzamos a hablar de la encarnación, no terminamos el estudio y vamos a terminarlo el día de hoy. Y una de las cosas que quizás quiero enfatizar o recordar de la semana pasada, luego de leer el versículo 5, es que estudiamos de que Cristo se despojó a sí mismo. Se despojó. Y cuando hablamos de que Cristo se despojó, dijimos claramente de que no estamos hablando de que Él dejó sus atributos, que lo hacen divino, porque eso no lo enseña la Escritura, dejaría de ser Dios. Él nunca se despojó de su deidad, y algunas de las cosas que nosotros explicamos o que mencionamos, que Él se despojó, es que se despojó de esa gloria celestial que tenía en el cielo. Dijimos que se despojó del ejercicio de su propia voluntad, es decir, que cuando Él vino en obediencia a someterse a todo lo que el Padre quería o había designado que Él tenía que hacer. Hebreos dice 5:8 que aun cuando era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. También dijimos que se despojó de sus prerrogativas divinas o de sus privilegios divinos, ¿no? Que algunas cosas Él tuvo que despojarse de ellas. También hablamos de que Él renunció de sus riquezas personales y explicamos Corintios 8:9, ¿no? Uno de los versículos más favoritos de algunos para tratar de motivar a las personas a buscar los bienes materiales como si eso hubiera sido el fin por el cual Jesucristo vino. Y en último hablamos de que se despojó de una relación favorable con el Padre. Es decir, que cuando Él cargó nuestros pecados, que se hizo pecado por culpa de nosotros, dice la palabra que una de las frases que se recuerda mucho en Semana Santa, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Él cargaba todo el peso del pecado suyo y mío, y no solamente eso, la ira de Dios estaba sobre él a causa del pecado. Ahora nos encontramos en el versículo 7, creo que es el que estamos estudiando, sino que se despojó a sí mismo. Y creo que el versículo 7 agrega algo más, que es donde nos quedamos. Dice que tomando
forma de siervo, ¿no? Tomando forma de siervo. Y una vez más, cuando hablamos de esta palabra forma, estamos hablando de morfe, ¿no? Que ese es la O, morfe, que esencia o naturaleza, ¿no? Entonces Jesús tomó la forma de siervo, ¿no? Y también lo hemos identificado este siervo como ¿qué? Como esclavo, ¿no? ¿No? Creo que es la traducción correcta, ¿no? A veces no nos gusta usar mucho esa palabra de servidumbre, pero en realidad eso es lo que somos, ¿no? El mismo Señor Jesucristo dijo que Él no vino a ser servido, sino que a servir, a dar su vida por muchos, ¿no? Tuvo la oportunidad aún de ceñirse el delantal y comenzar a lavar los pies a sus discípulos, ¿no? Simplemente enseñándonos, ¿no? En algunos lugares lo practican, pero la idea básicamente allí de Jesús es que debemos estar dispuestos a ¿qué? A servir a las personas, aún en cosas que consideramos que son demasiado ¿qué? Bajas para hacerla. Pero entonces Él tomó forma de siervo. Entonces ya vemos, se despojó de todo lo que se había despojado y aparte ahora vino a ser siervo. Por ejemplo, Isaías, el profeta Isaías, hablando del Mesías que iba a venir, en los capítulos 52 y 53, no lo vamos a leer todos, pero lo presenta como el siervo sufriente. Vaya a Isaías 52 y en el versículo 13, no lo voy a leer todo, solo voy a leer una parte, pero dice: he aquí mi siervo será prosperado, ¿no? He aquí mi siervo será prosperado. Y lo interesante es que no queda solamente allí. Cuando usted lee el versículo 14, sí lo quiero leer todo, mire lo que dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Entonces tomó forma de esclavo, de siervo, vino a la tierra como el heredero al trono prometido, ¿no? Del linaje de David, pero no recibió ningún privilegio como por lo que él era. En lugar de nacer en un palacio, porque Dios pudo haber elegido eso, decidió que naciera en un pesebre, ¿no? En Lucas capítulo 2, donde habla el nacimiento de Jesús, y del Mateo 7, usted allí lo va a encontrar. Vino como siervo donde nadie le dio nada. No tuvo ningún tipo de tesoros aquí en la tierra. No tuvo casa propia. No tuvo tierras que pudiera llamar que eran suyas, como posesión suya. No tuvo ninguna otra ventaja sobre ningún otro por ser el hijo del rey. Para entrar a Jerusalén, como ya lo mencionamos en una ocasión, tuvo que pedir un pollino prestado para poder entrar. Y yo quiero que usted capte la idea. El Dios del universo, el creador del universo, y no solamente el creador, el sustentador del universo, vino y se convirtió en un esclavo, en un siervo. ¿No le parece eso a usted glorioso? Y creo que uno de los aspectos que quizás deseamos como congregación, y de hecho pues siempre tomamos este curso, ¿no? Siervos para su gloria. Donde el creyente no tiene que ver el servicio como una carga, sino como un ¿qué? Un privilegio. Algo que no merecíamos, pero que Dios en su misericordia y en su bondad nos ha permitido hacer algo para Él.
Y mire eso, el Dios del universo, el sustentador, vino, se convirtió en un siervo, y vamos a ir desarrollando más, para que luego vengan algunos y nos quieran hacer creer que Cristo hizo todo eso para que tú y yo fuéramos ricos. Hermano, totalmente alejado de las escrituras. Él hizo todo eso no para que tú y yo fuéramos ricos. Él lo hizo para que tú y yo fuéramos liberados ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Para que fuéramos liberados de la consecuencia del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Estar bajo la ira de Dios. Ahora, y no solamente dice el versículo 7, volviendo a Filipenses, búsquelo rápidamente. Se nos dice también allí en el pasaje que tomó forma de siervo, dice el pasaje, ahora hecho semejante a los hombres. Dicen los que saben, ¿no?, que esa palabra semejante, ¿no?, homeomatic, ¿no?, de donde viene la palabra, donde nosotros tenemos la palabra, creo, homogéneo, ¿no? Cristo fue homogéneo a los hombres. Y esto lo hablamos, Él se volvió verdaderamente hombre. No fue que Él dejó de ser Dios y se convirtió en hombre. No, creo que ya bíblicamente dimos las explicaciones en los estudios anteriores, las evidencias bíblicas de que Él fue plenamente hombre y plenamente Dios. Él nació y creció y se desarrolló como cualquier otro niño. La escritura dice que Jesús crecía ¿en qué? En conocimiento y sabiduría. Lucas 2:52 es donde nos dice, ¿no? Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cristo nació, no, ahorita hablando de que hizo semejante a los hombres, quiero probar ese punto. Cristo nació como todos los hombres nacemos, hemos nacido. Y eso lo explicamos en Gálatas 4:4, que lo leímos la semana pasada. Esta semana no lo leímos, pero aquí lo vamos a leer. Gálatas 4:4, ¿qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todos los que estamos aquí nacimos pues de mujer. Porque como enseña la escritura, solamente la mujer puede engendrar puede concebir, ¿no?, en su vientre a un bebé y dar a luz, ya sea por parto natural o por lo que se llama cesárea. Pero Jesús vino de la misma manera como tú y yo vinimos. Jesús también, su cuerpo era de carne. Colosenses 1:22, mira lo que dice. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Entonces no debe haber duda sobre ello, aunque algunas herejías han querido tratar de demostrar lo contrario. Hebreos 2:14, un pasaje más, vaya, búsquelo. Donde allí claramente se nos dice que fue hecho semejante a sus hermanos en todo. Mire lo que dice Hebreos 2:14. Dice, ¿lo tiene? No lo tiene. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer, si Cristo fue hecho semejante a los hombres, ¿cuál era el propósito? Ahora, esto dependiendo hasta quién le pregunte, así mismo va a escuchar la respuesta. ¿Cuál era el propósito? Hermano, para que pudiera ser nuestro sacerdote fiel y para que pudiera ser propiciación por su pueblo.
Por eso hemos dicho, y lo hemos dicho hasta el cansancio, Él fue igual a nosotros en carne y sangre. Tenían las mismas necesidades. Por eso Satanás trató de tentarlo cuando vio que tenía hambre. Cuando creyó que podía tentarlo con la necesidad del reconocimiento humano o con la necesidad a veces tenemos los hombres de mostrarnos. Pero con la única diferencia es que Él nunca pecó. Y Hebreos lo dice claramente, ya que está ahí en Hebreos, vaya a Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, versículo 15, miren lo que dice. Pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades. ¿Por qué? Dice, sino que tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es la hermosura, ¿no?, del evangelio, poder saber de que Cristo entiende. Cualquier circunstancia por la cual usted esté pasando hoy, que quizás los hombres no entendamos, Cristo la entiende. Y por eso de Cristo recibimos el consuelo. Y recuerde, el hecho de que Cristo la entienda no significa de que el día de mañana se va a acabar tu problema. Muchas veces nos es necesario estar en el problema. Y eso está en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Daniel fue llevado cautivo, ¿no?, con todos sus amigos. Esos mismos chicos les fue necesario pasar por el horno. A Daniel le fue necesario pasar por el foso de leones. Pero Dios, ¿qué? Los guardó y los sostuvo. Así que no quiero que piense que cuando decimos que Él entiende nuestro dolor significa de que todo va a ser color de rosa. Hay momentos en los cuales nos es necesario para formar nuestro carácter, para probar nuestra fe. Santiago creo que lo dice, ¿no? Para probar nuestra fe. En los momentos de dificultad es que muchas veces usted sabe quién es cristiano y quién simplemente era un simpatizante. En esos momentos que sale a la luz. Ahora, tomó forma de siervo semejante a los hombres. Y en el versículo 8 encontramos lo que sigue en la encarnación de Jesucristo. Dice, y estando en la condición de hombre. Ahora, Pablo aquí comienza a enfocar la humillación de Jesucristo, la encarnación de Cristo, desde el punto de vista de los hombres. Los hombres contemporáneos, o sea, los que estaban con Jesús, vieron a Jesús como un hombre común y corriente, a pesar de todos los milagros que hizo. Y eso es parte de la humillación que Jesús tuvo que sufrir en su encarnación. Lo digo una vez más. Los hombres vieron a Jesús, a pesar de todos los milagros que él hacía, lo vieron como un hombre común y corriente. Y eso fue parte de la humillación y la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Vaya a Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos 6. Versículo 3. ¿Lo tiene? En el versículo 2 habla de los milagros y la sabiduría que tenía Jesús. Y mire lo que dice la gente. ¿No es este el carpintero? ¿Quién sabe cuántos de ellos no habrán ido aquí a hacer una mesa o alguna cosa y Jesús los atendió? O lo vieron allá ayudándole a José. Ya es especulación mía, no es que la viera, pero dice, ¿no es este el carpintero? O sea, parece de que él tenía ese trabajo. Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están aquí
¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. O sea, como si esta persona lo hemos visto, quizás muchos lo vimos crecer con nosotros. ¿De dónde saca tanta sabiduría? ¿Cómo puede decir que viene del cielo? Eso era humillante para Cristo. Y mira algo interesante, en la ceguera de estos hombres, ellos reconocían la humanidad de Jesús, pero ¿sabe qué no reconocían? Su divinidad o su deidad. A pesar de que ellos veían que lo que Jesús hacía solamente podía provenir del cielo, no lo reconocían. Seguían viéndolo como un hombre común y corriente. No reconocían su deidad. En lugar de reconocer su deidad, lo trataban como un blasfemo. Lo trataron como un criminal. Ahora mire lo que dice el versículo 8 allá en Filipenses 2. Dice, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo. Pero ya hemos dicho que se había humillado, ¿no? Al despojarse de esa gloria celestial, al no querer, al no aferrarse al ser igual a Dios, se hizo hombre, sufrió como los hombres, cargó el pecado de los hombres. Los hombres simplemente lo vieron como un ser humano. Y esto lo podemos ver en el juicio injusto, ¿no? Que Cristo sufrió en manos de los líderes religiosos. Creo que cuando hablamos hicimos un estudio de la última semana o los últimos días de Jesucristo en su ministerio, hablamos de ello. Pero lo trataron desde ese juicio injusto que le hicieron a Jesús, lo trataron como un criminal. Lo juzgaron como a un criminal. Lo acusaron falsamente, dice la palabra que tuvieron que contratar falsos testigos y ni así los testigos coincidían en lo que estaban diciendo. Lo golpearon, lo obligaron a cargar su propia cruz, lo escupieron, lo desnudaron, lo trataron sin dignidad. Mire, lo peor que yo creo que se le puede hacer a una persona para humillarlo es desnudarlo y ponerlo a caminar mientras otros lo maltratan, lo golpean y le dicen hasta todo. Eso es lo peor. Si usted dice que lo han humillado, no le han hecho nada. Si usted se pone a pensar lo peor que le pueden hacer a una persona. Yo sé que hoy por pudor lo cubren en una cruz y le ponen un pañal ahí, en sus partes íntimas, por pudor, para que la gente no escandalice. Pero eso no fue así. Él le hicieron la peor humillación que se le puede hacer a una persona. Y mire la foto. El Dios del universo lo trataron como a una basura, o peor que a una basura. En mi país creo que decimos lo trataron como a chancla. Lo tiran por allá. Y sabe una cosa, mientras lo trataban de esa manera, dice la escritura que ¿qué hizo? Ni una sola palabra. ¿Guardaba qué? Silencio en todo momento. Hermano, se parece a nosotros, ¿cierto? Porque cuando medio dicen algo que a nosotros no nos parece, o nos dicen algo que nos ofende, hermano, comienza la defensa como un gato patas arriba, como dicen por allí. Y algunos hasta agresivos se ponen. Jesús solo respondió cuando Pilato le preguntó, ¿eres el rey de los judíos? Porque hasta cuando lo estaban acusando, él decía, mira, te están acusando, decía algo. Ni fu ni fa. Solo respondió cuando le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él contestó, ¿tú lo has dicho? Eso es humillante. Cuando él tenía el poder, porque lo demostró cuando lo fueron a arrestar, ¿se acuerda? Él tenía el poder de decir una sola palabra. Y creo que es más, hasta
hasta digamos, quizás decir una palabra sería hasta, no sé, blasfemia, ¿no? Él tenía el poder simplemente compensarlo y los aniquilaba así, en el acto. Pero ¿qué hizo? Guardó silencio, ¿no? Cuando hablamos de esto, un pastor lo puso de esta manera. Eso se llama poder bajo control. Tenía el sartén por la mano, por la manga, podía usarlo y guardó silencio. Y sabe que cuando yo pensaba, quizás esto no entra mucho dentro del tema, pero lo voy a decir. Pero cuando yo pensaba sobre esto, escribía esto, yo recordé, ¿no? Yo creo que cualquier pastor que me esté escuchando, mi papá que pastoreó por muchos años, y mi mamá que estuvo con él trabajando, y creo que mi esposa podrán decirme si estoy mintiendo o no. Pero cuando Jesús guardaba silencio, muchas veces uno como pastor y la esposa del pastor guardan silencio por un bien, por un bien mayor. Y usted dirá, eso que, a ver, explíquese. Porque es que muchas veces cuando, por ejemplo, una persona se va de una congregación, esa persona nunca se va diciendo la razón por la cual se va de la congregación. La persona siempre se va diciendo una cantidad de cosas que muchas veces no son ni ciertas. Y el pastor o la esposa del pastor que están saben la verdad, pero se quedan callados. Porque uno sabe que aunque diga la verdad, solucionaría el problema, pero al mismo tiempo lo empeoraría. Y uno prefiere guardar silencio. Y a veces uno llega un hermano, pastor, que para acá, con tal hermano, y me cuenta lo que a él le conviene que yo escuche. Y cuando voy y hablo con el otro hermano, me cuenta lo que a él le conviene que yo escuche, pero es contrario a lo que el otro me dijo. Y una vez dice, ay, si pudiera decirte lo que el otro me dijo. Pero guarda uno silencio por un bien mayor. Porque si uno dijera todo, quizás el problema se solucionaría. Ya, si ve, el mentiroso es el otro, pero entonces el problema se agranda. Yo sé por qué se lo digo. Y entonces cuando yo me acordaba de Cristo que guardaba silencio, porque donde Él los aniquilara a todos, ¿sabe cuál hubiera sido el problema? Bueno, pues que no hubiera ido a morir a la cruz. Y no hubiera habido ¿qué? Redención. Usted y yo seguiríamos ¿qué? Muertos sin delitos y pecados. Solo quería compartir eso. Versículo 8 sigue diciendo. Así, bueno, una aplicación. Así que cuando usted escuche gente quejándose de que se fue de la iglesia por este motivo, tenga la plena seguridad que el 80% de lo que están diciendo son puras mentiras. Porque ellos nunca van a decir la razón por la cual se fueron. Me pusieron en disciplina. Él no le va a decir, me pusieron en disciplina porque yo estaba en pecado. No, lo que pasa es que fue exageración, lo que pasa es que fue un malentendido. Que nunca van a decir, lo que pasa es que pequé y a consecuencia del pecado me pusieron en disciplina. El hermano no me habla, él no va a decir, es que no me habla porque van a decir, yo no sé por qué me habla. Yo no sé por qué está enojado. Sí, seguro la gente se enoja porque sí. Algo habrás hecho. Algo habrás hecho. Entonces cuando un creyente me dice a mí, me dice, pastor, y es que yo no sé por qué no me habla. Le dije, no, yo sí sé, algo habrás hecho. Pero a él no le conviene decirme qué fue lo que él me ha hecho. Entonces cuando llega el otro me dice, no, lo que pasa es que me hizo tal cosa. Y yo, entonces bueno, dejamos lo que muera engañado, que él cree que yo no sé. Pero bueno, sigamos aquí. Versículo 8, sigue diciendo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo dice aquí que la humillación de Jesucristo lo llevó a la muerte. Y todos sabemos que no fue una muerte ¿qué? Cualquiera. Fue una muerte de cruz. Podríamos decir allí es donde la encarnación de Jesucristo o la humillación de Jesucristo tomó fondo.
su muerte a mano de pecadores en una cruz, la cual era una muerte no solo cruel, dolorosa, denigrante, sino una muerte de maldición. Va a Deuteronomio 21, 23. Búsquelo ahí, Deuteronomio. No tiene mucho pierde, Deuteronomio, pues está casi al principio de la Biblia. Así que usted puede encontrarlo con facilidad. Deuteronomio 21, 23. Porque mire lo que dice Dios sobre ello. Dice, no dejaréis su cuerpo, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra de Jehová, tu Dios te da por heredad. Mire, de hecho, esa es la razón por la cual la insistencia de los fariseos de querer enterrar a Jesucristo antes de que empezara a celebrar la Pascua a ellos, ¿no? Eso lo hablamos en esos días. O sea, los benditos habían mentido, habían engañado, pero querían comportarse bien, seguir sus liturgia religiosa que ellos habían inventado. Ahora, esto es lo mismo que Pablo dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 13, cuando dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y ven lo que dice, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y allí está haciendo una clara referencia a lo que acabamos de leer en Deuteronomio. Entonces vemos al Hijo de Dios allí desnudo, maltratado, colgado en una cruz, humillado, siendo el objeto de burla y de pecadores, ¿no? Algunos le gritaban y le increpaban, bueno, pudiste salvar a muchos, sálvate ahora a ti mismo. O sea, en otras palabras, Satanás todavía allí probando la humanidad. A ver, demuéstranos que tú eres ¿qué? Dios. Jesús dijo, yo no tengo que hacer un show aquí para demostrarle a ustedes que soy Dios. Bueno, al morir en la cruz, por ustedes estoy demostrando que soy Dios. Y sabe que Él lo sufrió por su pueblo. Lo sufrió por los suyos, por nadie más. Lo sufrió por su pueblo. Hermano, y esto nos lleva, creo, al propósito de su encarnación, al propósito de su humillación. Y de hecho yo creo que ha quedado claro a lo largo de lo que he venido diciendo, pero vamos a decirlo, su propósito era redención. Era salvarnos de la esclavitud del pecado. Era comprar nuestra vida a precio de sangre. Era que pudiéramos ser tú y yo declarados justos, inocentes delante de Dios. Es más, creo que si usted quiere encontrar, sin entrar ¿cómo es que dice la palabra? En controversia. Ese es el verdadero significado de la Navidad, la encarnación de Jesucristo, el nacimiento de Él en Belén para dar vida, para morir por el pecador. Y no solo para morir por el pecador, porque si hubiera muerto y si hubiera quedado muerto, pues hubiera pasado lo mismo con Buda, no murió y se quedó muerto. Murió y al tercer día se levantó, como una de las alabanzas que cantamos aquí, las canciones que dice, y al tercer amanecer se vio la luz. Ahí está la razón por la cual el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para morir por pecadores, para hacer lo que ni tú ni yo podíamos hacer. Si tú y yo hubiéramos podido hacer eso, Dios hubiera dicho, sálvese quien pueda. Por eso yo creo que Pablo pudo decir lo que dijo allá en 2 Corintios 8:9. Que dijo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza
pobreza, fueseis engrandecidos. Hermano, qué plan tan maravilloso, qué plan tan glorioso. Y yo creo que por eso es que Pablo concluye, por ejemplo, cuando usted lee Romanos 11, sus últimos versículos, Pablo en Romanos presenta de una manera gloriosa y magistral el plan de salvación. Yo creo que un día les dije a ustedes, si usted en algún momento quiere mirar cómo presenta Pablo el mensaje de salvación, Pablo no empieza con ese cuento que nos han hecho creer a nosotros, Dios tiene un plan maravilloso para ti y toda esa cosa de relajo. No, Pablo comienza hablando de la depravación del hombre, del pecado del hombre. Pero al final, mírenlo cómo concluye él, de esos 11 capítulos, allá en el capítulo 11, versículo 33, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad. O sea, es tan profundo que, hermano, que es difícil de comprenderlo a cabalidad. Hay cosas en la escritura, hermano, que tú y yo batallamos para entender de lo profundas que son, porque nuestra mente limitada no nos cabe. Y todavía hay gente que quiere que Dios le revele más cosas. Imagínense, si con lo que tenemos problemas. Y mire, sigue diciendo, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Hermano, hay cosas de Dios que no entendemos a cabalidad o perfectamente, mis amados hermanos, pero es perfecto y es glorioso. ¿Sabe qué dice Isaías 55? Creo que es un pasaje que muchos conocemos y a veces lo decimos, le decimos, pero dice, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y dice, como está separado, ¿no?, el oriente del occidente. Cristo se despojó, Cristo se hizo hombre, Cristo se humilló a sí mismo, permitió que lo sacrificaran, que permitió que lo mataran como ese cordero pascual. Y lo hizo porque era nuestro sustituto y porque era necesario hacerlo de esa manera. Esa es la encarnación de Cristo. Y si me apuro un poquitico, esa es la verdadera Navidad. No son ni las luces, ni el regalo, ni arbolitos, ni nada de esos relajos. Aunque bueno, ya cada quien hace lo que quiere. Yo ahí no me meto. Preguntas, comentarios. Nadie tiene preguntas, nadie tiene comentarios. Todo claro como el agua. Ok, entonces vamos a orar, dejarlo allí por hoy. Hay que invitarle a que se ponga sobre sus pies entonces. Señor Jesús, te damos gracias por tu obra gloriosa, porque en tu encarnación nos enseñas a desprendernos de nosotros mismos, mientras estamos en un mundo que cada día nos motiva, oh Dios, a quizás creernos más que los demás, o buscar ser servidos. Tú nos presentas el ejemplo de tu Hijo que vino a servir y que aún mientras sufría tenía un propósito claro,
y era la redención de aquellos que estábamos en delitos y pecados, muertos en delitos y pecados. Gracias, Señor Jesús. Y oramos para que tú nos enseñes cada día a vivir a la luz de esta verdad. Que nos enseñes cada día, Señor, a amarte, a servirte. Señor, amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, como tú lo hiciste. Señor Jesús, gracias. Gracias por ser Dios, gracias por ser hombre. Señor, y permite, oh Dios, de que esto pueda llevarnos como iglesia cada día a amarte más, a humillarnos delante de ti y que nos enseñes a depender de tu obra gloriosa. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento.